Abrimos la Biblia, o como ya lo podéis ver ahí en pantalla, seguimos con Primera de Corintios capítulo 11 y estamos mirando estos versículos que van del 2 al 16, que como hemos estado viendo hablan de cosas o comportamientos que puedan causar escándalo, sobre todo en el culto, estamos diciendo, y que pueden ser de tropiezo a que el mensaje del Evangelio, esas buenas nuevas de la salvación, pues lleguen a más personas. Voy a leer los versículos del 2 al 10, pero como sabéis, estos versículos ya los hemos estudiado, solo es para situarnos. Dice así, 1 Corintios 11 y el versículo 2, os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Y eso es lo que hemos estudiado hasta ahora y espero, con la ayuda de Dios, esta tarde acabar con todo lo que es la sección, así que llegar hasta el versículo 16, porque veremos que algunas de las ideas que vamos a ver en los siguientes versículos ya los hemos visto en los primeros versículos. Pero recordemos que Pablo, en primer lugar, en el versículo 3, lo que hace es sentar la base de todo lo que va a decir. Ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces estableció ese orden, Dios, Cristo, hombre, mujer. Y no voy a entrar ahora otra vez, pero dejamos claro que eso no significa inferioridad. Digo, si queréis más información, están los vídeos 2 semanas que pasamos en ese versículo, están ya colgados en el canal de YouTube. Y después de sentar esa base, a partir del versículo 4, ha estado hablando de qué significa este orden establecido por Dios, en este caso en lo que es el culto. En primer lugar, en el versículo 4 habló a los hombres y dijo que el hombre no debe orar ni profetizar, que significa enseñar en la iglesia, con la cabeza cubierta. Y vimos que la razón por la cual se dijo Pablo esto es que tradicionalmente en la sociedad greco-romana, en una ciudad como Corinto, los hombres no se cubrían la cabeza con un velo. La única vez que se cubrían la cabeza normalmente era cuando entraban en un templo para adorar a su Dios. Y entonces sí que se cubrían su cabeza como mostrando honor para con ese ídolo. Pues parece ser que Pablo, o el Señor por Pablo, está diciendo, oye, para que no haya confusión, para que la gente no vea que los hombres están entrando en la iglesia con la cabeza cubierta y piensen, bueno, aquí pasa lo mismo que pasa en los otros templos, pues Pablo dice, no os cubráis la cabeza, no os pongáis el velo, porque si no la gente va a pensar, pues mira, aquí es un templo a un tal Jesús y parece ser que hacen lo mismo que en el templo a Zeus, por ejemplo, ¿vale? Así que para diferenciar, Pablo dice, no os pongáis el velo. Y luego, a partir del versículo 5, los versículos del 5 al 10, de una forma más extensiva, pues pasa tiempo hablando de que la mujer sí que debía acudir al culto con la cabeza cubierto con un velo. Y dijimos que habían 2 razones por esto. En primer lugar, sabemos que el velo era un símbolo de, normalmente las mujeres en la sociedad greco-romana siempre iban con la cabeza cubierta con un velo. Las excepciones, pues muchas veces en los templos de los paganos,
los templos paganos, habían lo que se llamaban las prostitutas sagradas, y ellas demostraban a los hombres que venían al templo que estaban libres y disponibles para relaciones sexuales, quitándose el velo. Así que si tú veías una mujer en un templo que no tenía el velo, lo que estaba diciendo era, oye, yo estoy disponible para tener relaciones sexuales. Entonces, Pablo nuevamente está diciendo, oye, mujeres, poneros el velo, porque si no, nuevamente van a pensar que en la iglesia se hace exactamente lo mismo que en el culto de los paganos. Esa era una de las razones. Y la segunda razón, vimos que era una cosa más cultural. El velo simbolizaba en esa cultura que la mujer estaba sujeto a su esposo, y aunque es verdad, como hemos visto, que el hombre y mujer son iguales, lo que le preocupaba al Pablo es que si las mujeres comenzaban a quitarse el velo, pues los hombres de Corinto no entrarían en la iglesia, prohibirían a sus esposas ir a la iglesia, porque pensarían, oye, esto no es una iglesia, esto no es un movimiento religioso, esto es un movimiento social o revolucionario, mejor dicho, que quiere destronar al hombre como líder de la sociedad. Y como hemos visto, es verdad que el apóstol Pablo ha pasado más tiempo hablando a la mujer o del tema de la mujer que del hombre. Probablemente porque el problema principal en la iglesia de Corinto no era tanto los hombres que querían ponerse el velo, sino las mujeres que al escuchar el evangelio y ver que eran iguales que los hombres, pues ellas decían, pues entonces, ¿por qué me tengo que poner el velo? Pero recordemos que al estudiar estos versículos de una forma correcta y profunda, en ningún momento Pablo ha querido decir que la mujer es inferior al hombre. Y esto lo vemos también en los versículos a continuación, que son los versículos del 11 al 12. Estos versículos ya no los estudiamos la semana pasada, vamos a entrar en ellos. Dice así: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Ya dije la semana pasada que los versículos anteriores, sobre todo los versículos del 7 al 9, muchas veces, sobre todo por interés algunas veces, o por vagueza por nuestra parte, los leemos rápidamente, añadimos palabras a esos versículos que no están ahí y sacamos conclusiones que no están ahí. ¿Vale? Por ejemplo, dijimos, como dice aquí que el hombre es imagen y gloria de Dios, y como no dice eso de la mujer, pues la mujer no es imagen y semejanza de Dios. No, eso no lo dice esos versículos, y eso lo vimos la semana pasada. Pero ya hemos dicho que no se puede leer estos versículos, tanto los que vimos la semana pasada ni los anteriores, de una forma rápida. No se puede leer estos versículos fuera del contexto de lo que hemos explicado de la situación cultural en Corinto. Y no podemos leer los versículos que trata acerca del velo y la mujer sin tener en cuenta los versículos del 11 al 12. Es como si Pablo, después de hablar de la mujer, de por qué se tenía que poner el velo, vuelve a los hombres y les está diciendo, oye, hombres, si pensáis que sois superiores a las mujeres por lo que acabáis de leer en estos versículos, pues ten cuidado, no lo sois. Lo que se nos está diciendo en este versículo nuevamente es que y estamos hablando principalmente, aquí hemos dicho desde el inicio que estamos hablando de la relación entre esposo y esposa, es que hay una interdependencia entre el esposo y la esposa. Recordemos algunas cosas que hemos estado viendo en estos versículos en las últimas semanas. Vimos Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo. Y vimos que este mensaje revolucionario, y hay que entender que muchas personas o muchos miembros de la iglesia primitiva eran mujeres, principalmente y sobre todo en Corinto, porque este mensaje de liberación era un mensaje revolucionario. Pero lo que estamos viendo en estos versículos es que Pablo, o el Señor Pablo, está diciendo, cuidado con usar esa libertad para vuestra propia gloria.
porque ha dicho, sí, sois iguales, sois uno en Cristo, delante de Dios sois iguales que los hombres, pero recordemos que hemos estado viendo que en Génesis 2:18 dice lo siguiente, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor por Pablo está diciendo, el trabajo de la esposa es de ser ese compañero, esa ayuda al hombre, porque el Señor había visto que no era bueno que el hombre estuviese solo. Para llevar a cabo esa tarea que Dios le había encomendado, era bueno que tuviese una persona que le acompañara en ese camino, que le complementara en ese camino, que le fuera de ayuda. Y vimos que ayuda no significa inferioridad, ¿vale? También lo dijimos. Pero también vimos otra cosa, que si había algún esposo que dice, bueno, oye, yo tengo una esposa y es para ser mi ayudante, oye, que me sirva porque es mi ayudante, y aquí es lo que dice la Biblia, también recordemos otro versículo que dijimos, esposos, Michael, ama a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esposos, oye, no penséis en lo vuestro. Vuestro trabajo como esposos no es hacer lo que os da la gana, incluso ni hacer lo que tenéis derecho a hacer, sino sacrificar lo que tenéis derecho a hacer para el bien de vuestra esposa, siguiendo el ejemplo de Cristo, que Cristo dejó lo que tenía como suyo, que era por derecho suyo como Dios, lo dejó todo y vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así que lo que estamos viendo en estos versículos 11 al 12 es que hay una interdependencia en el matrimonio. Y esto choca frontalmente con lo que nos dice hoy en día la sociedad acerca del matrimonio. Nos dice que cada uno ha de buscar lo suyo. Se puede entrar en una relación, tampoco pasa nada, pero cada uno por separado, buscando en primer lugar su propio bien. Se dice, oye Michael, si tú quieres un matrimonio feliz, primero tienes que ser feliz tú, y entonces la felicidad entrará en tu matrimonio. Así que lo importante es buscar lo tuyo primero. Y lo que nos dice la sociedad es que cuando esa relación no va bien, cuando no estás sacando de esa relación lo que crees que debes sacar o estás invirtiendo más en esa relación de lo que estás sacando, pues rompe la relación. Y ya dijimos hace varias semanas que entre el 60 y el 70% de los matrimonios hoy en día en España acaban en divorcio. Pues Dios dice justamente lo contrario en estos versículos. Dependéis el uno del otro. Ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre existe, ni el hombre aparte de la mujer. Sois interdependientes. Os necesitáis el uno al otro. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del hombre, es verdad, ya lo hemos visto, en la historia de la creación, Dios crea el hombre primero y luego crea a Eva de una parte del cuerpo de Adán. Pues porque así como la mujer procede del hombre, pero también el hombre nace de la mujer. Y es interesante porque la palabra nacer, el hombre nace de la mujer, es la misma palabra que tenemos para la mujer. Dice, porque así como la mujer procede o sale del hombre, también el hombre procede o sale de la mujer. Entonces, lo que está diciendo el Señor a los hombres, oye, no os vayáis ahí pensando que sois lo mejor, porque pensándose así, ¿no os dais cuenta que si no fuera por la mujer, vosotros no existiríais? Es verdad, Adán fue creado antes que Eva, pero a partir de ahí todo hombre ha nacido de mujer. O sea que en esta relación que nadie se sienta superior o inferior. Estamos en una relación de interdependencia. Pero esto ya lo hemos visto antes. Lo que quiero resaltar es la última parte del versículo. Pero todo proviene de Dios.
Y aunque este no es un tema que está tratando principalmente aquí, es una verdad importantísima que tenemos que tener en cuenta. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo, y eso incluye hombres y mujeres, en última instancia procedemos, salimos de Dios. Y esta idea al final del versículo tiene al menos dos significados. En primer lugar, obviamente deja claro que los seres humanos, tanto hombre como mujer, son creación de Dios. Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, ¿vale? Y eso lo tenemos claro y significa que pertenecemos a Dios porque somos creación suya. Pero pensemos que esta sección hemos estado diciendo que esa de que procedemos el uno del otro indica que nos necesitamos. La mujer necesita al hombre en el matrimonio y el hombre necesita a la mujer. Pero los dos, tanto hombre como mujer, necesitamos a Dios en última instancia. Fuimos creados para estar en una relación cercana e íntima con Dios. E igual que un matrimonio no florece, no crece, no tiene el éxito que tendría que tener si no nos damos cuenta que nos necesitamos y nos debemos servir mutuamente los esposos, nuestra vida no florecerá, no crecerá, no dará frutos, no tendrá el éxito que tendría que tener si no nos damos cuenta que procedemos de Dios, o sea, necesitamos y servimos a Dios. Y esta es una verdad que muchas veces creo que no hemos sabido explicar bien la Iglesia. Por desgracia, cuando explicamos el Evangelio, o no digo esto, las personas que no vienen a la Iglesia o que no se consideran cristianos, muchas veces ven el cristianismo como, bueno, Michael, tú eres cristiano, que significa que estás haciendo un montón de sacrificios y un montón de cosas que son una carga, aburridas y un esfuerzo, porque esperas que de esa forma un día llegarás al cielo. O sea, estás sacrificando tu vida aquí en la tierra para tener una vida mejor en el cielo. Y por desgracia, eso es lo que piensan. Oye, Michael, tú estás sacrificando estas cosas, mientras que yo que no soy cristiano, pues yo no he sacrificado eso, yo hago lo que me da la gana, oye, me voy de fiestas, me emborracho, me acuesto con quien quiero, ¿vale? Tú has sacrificado todo eso para llegar al cielo, tú estás teniendo una vida quizás más aburrida, más pobre que la mía, para ganarte el cielo. Y eso, por desgracia, es lo que piensan muchas personas acerca del cristianismo. Y eso no es así. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 10 y el versículo 10? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo que está diciendo este versículo es que el momento que nos entregamos a Dios, el momento que Jesús entra en vivir en nuestra vida, no tenemos una vida, bueno, es que estoy sacrificando esto por llegar al cielo. No, no, tenemos una vida en abundancia, una vida completa es la idea que está diciendo. Desde el momento, no en el cielo es verdad que llegará una culminación total, pero desde el momento que pedimos a Jesús que entre en nuestra vida, a partir de ese momento nuestra vida tiene sentido, tiene un propósito, comienza a florecer, comenzamos a vivir como deberíamos vivir para la relación para la cual fuimos creados, ¿vale? Estamos viviendo una vida completa. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. El momento que reconocemos cualquier ser humano que proviene de Dios y vuelve a Dios, entonces tiene una vida completa, no una vida de sacrificio y que aburrimiento, no, una vida plena, una vida totalmente satisfactoria. Y este es el mensaje que deberíamos proclamar más porque, por desgracia, como he dicho, se ve demasiado negativo algunas veces como se ha presentado el Evangelio. Demasiadas veces se ve por la sociedad como una larga de lista de cosas que no se puede hacer en vez de mirar que es una vida completa, una vida que florece, que cumple el propósito para el que fuimos creados.
Pero continuamos y vamos a ir acabando ya, porque como digo, los últimos versículos vemos que van a repetir algunas ideas que ya hemos dicho, así que no voy a entrar en profundidad aquí. Pablo dice en el versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En el versículo 13, como digo, estamos ya entrando en la conclusión. Después de todo lo que ha dicho anteriormente acerca de los malos entendidos que puede crear el hecho de que la mujer ore, en este caso sin velo, pues como hemos dicho, pensar que era una prostituta sagrada, o pensar que las mujeres cristianas estaban planeando una revolución social para derrocar el sistema establecido. Les dice a los corintios, oye, después de todo lo que hemos dicho, juzgad vosotros si es bueno que la mujer ore sin velo. Pues la respuesta obviamente sería que no. Como he dicho, algunos quizás dirían, pues yo creo que sí. Hay personas que dicen, no, no, es que la mujer se tiene que quitar el velo para mostrar que es igual que el hombre. Ese gesto es importante para que la mujer pues se vea la gloria que realmente tiene. Pero la pregunta no es lo que a nosotros nos parece bien. Y esto lo hemos estado viendo, como he dicho, desde el capítulo 8. El Señor nos está diciendo constantemente, y en el capítulo 8 no estaba hablando del velo, estaba hablando de la comida sacrificada a los ídolos. Y está diciendo, sí, tenéis libertad para comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero quizás en algunas situaciones es mejor no comerla porque vais a hacer daño al Evangelio. Pues lo mismo está diciendo aquí, sí, delante del Señor podíais quitaros el velo porque sois igual que el hombre, pero vais a causar un estorbo, un problema al Evangelio. Así que no penséis tanto en vuestra gloria, sino en la gloria de Dios y lo que es mejor para el Evangelio. Y entonces llegamos ya, como digo, a la recta final, los versículos del 14 al 15. Como digo, Pablo está concluyendo todos los argumentos aquí. Dice, ¿no se enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y después de decir, oye, juzgad vosotros si es correcto que la mujer se cubra la cabeza, pues dice, es que el mismo orden natural demuestra que es correcto que la mujer lleve un velo, porque dice, es una vergüenza para el hombre llevar el pelo largo, mientras que la mujer, como tiene pelo largo ya de por sí, eso ya indica que tendría que tener algo para cubrirse la cabeza, en este caso el velo. ¿Vale? Pero hay que tener una cosa en claro de estos versículos. Debemos nuevamente entender estos versículos en el contexto cultural de Corinto. Obviamente, Pablo no puede estar diciendo que de una forma natural el pelo de la mujer crece más que el pelo del hombre. Dejado sin cortar, si yo no me corto el cabello, yo voy a tener el cabello tan largo como mi esposa. No es que yo por ser hombre me va a crecer menos el pelo, ¿vale? Pero básicamente lo que está diciendo cuando habla del orden natural es que las culturas marcan ciertas pautas masculinas y ciertas pautas femeninas. Es verdad que estas pautas pueden ir variando durante el tiempo y la pauta en Corinto no es la misma pauta que vivimos hoy en el siglo XXI. Por ejemplo, aquí habla de que es una vergüenza el hombre dejarse crecer el cabello. Y todos pensamos, pues hay que tener el pelo corto, como en Namibia, o como mucho como lo tienes tú, Michael. Pero si tuviésemos una máquina del tiempo y volviésemos al siglo I, quizás nos sorprendería de lo que entendería Pablo como cabello corto, ¿vale? Porque en esa época los hombres solían llevar el pelo más largo de lo que solemos llevar los europeos en el siglo XXI, ¿vale? Así que no está poniendo una medida aquí estricta de tantos milímetros o tantos centímetros. Como digo, las cosas pueden ir cambiando. Tema de las mujeres. Quizás hace 50, 60 años era una vergüenza en la sociedad occidental que una mujer llevase pantalones en vez de falda. Pero hoy en día vemos que hay pantalones femeninos y no causa ningún escándalo, ¿vale?
Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Pero lo que está diciendo Pablo en este versículo, el Señor por Pablo en este versículo, es doble. En primer lugar, quizás una cosa que no hemos dicho tanto, pero en primer lugar está recordando que aun siendo iguales en valor los hombres y las mujeres delante de Dios, y aun diciendo que los dos somos imagen y semejanza de Dios, Dios ha creado a hombre y mujer diferentes. Y debemos disfrutar de esa diferencia, esa complementariedad. Y ya sé que no es popular decirlo hoy en día, pero proclamarlo, ¿vale? No somos iguales los hombres y las mujeres. Somos iguales en valor y dignidad, pero Dios ha creado a los hombres con ciertas características y a las mujeres con otras características. Y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Yo como esposo veo ciertas cosas de cierta forma porque soy hombre. Mi esposa nos ve de otra forma porque es mujer. Pues de una forma conjunto, interrelacionándonos, siendo interdependientes, pues con la ayuda del Señor vemos las cosas de la forma correcta. El Señor me usa a Mari para que yo vea las cosas de una forma correcta. Me usa a mí para que Mari vea las cosas de una forma correcta. ¿Vale? Nos complementamos y eso es importante también decirlo. Y en segundo lugar, y esta es una idea que hemos visto durante todo el texto, no estamos llamados a causar escándalo. Está diciendo, oye, vuestra cultura dice que debéis llevar el velo. No vale la pena causar escándalo por esto. Sobre todo porque al quitaros el velo vais a evitar que el evangelio llegue a muchas más personas. Los gestos de quitarte el velo en público al final no traen la verdadera libertad. La verdadera libertad se consigue que el mensaje de igualdad del evangelio entre en los corazones de las personas. Y si hacemos cosas que ponen un freno a que ese mensaje llegue a otras personas, a la larga estamos haciendo daño. Claro, hay cosas que algunas veces dicen, pues, pero ¿qué cosas? Porque hay cosas que nos dicen hoy en día, oye, tenéis que hacer esto, y si los cristianos decimos que no, quizás causamos escándalo. Pero vamos a decir que no, porque van completamente en contra de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser humildes, ser guiados por el Señor y decir, Señor, dame la sabiduría para saber lo que es importante y lo que es secundario. Según tu palabra. No según lo que dice la sociedad hoy en día o lo que yo piense que es importante. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que realmente lo de llevar o no llevar el velo es secundario. Es mucho más importante llevar el velo para que llegue el evangelio a muchas más personas que hacer ese gesto de quitarte el velo, que al final será un gesto que no va a cambiar las vidas. Entonces, seamos humildes, vayamos al Señor con humildad y decimos, Señor, vacíame de mis preceptos culturales, mis ideas culturales, y ayúdame a entender qué es lo importante. ¿Dónde tenemos que decir, por aquí no pasa, por aquí no dejamos esto pasar, pero esto no es tan importante e incluso va a hacer daño al evangelio? Y por último llegamos al versículo 16. Como digo, ya concluye este versículo, esta sección. Dice, si alguno insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Pablo aquí ya está acabando el tema. Para ponerlo en una idea moderna, está poniendo el mute en el zoom. Ya dice, se ha acabado ya el tema, ¿vale? No vamos a continuar hablando de este tema. Porque él sabía que en Corinto estaban muy dados de estar hablando y discutiendo de estas cosas. Él ya ha dado los argumentos por el Señor para demostrar que, cuidado, que estaban causando escándalo, ¿vale? Pero quiere zanjar el tema y dice, y si alguien quiere discutir más, pues no vamos a discutir más. Tened en cuenta que nosotros, y aquí la mayoría de los comentaristas entienden que eso, cuando habla de nosotros, está hablando de él y los apóstoles. Dice, esto es lo que decimos todos los apóstoles y es como practican esta situación todas las iglesias. Así que no discutamos más. Pasemos ya a otro tema.
quizás es un tema que había que tratar, pero no es un tema en el que tenemos que estar pasando meses y meses hablando de este tema. Quizás es un ejemplo para nosotros de vez en cuando que somos muy dados a los cristianos a estar discutiendo de estos temas y olvidándonos que estamos llamados a evangelizar. Como digo, ya acaba el tema, lo deja zanjado. Ya hemos visto muchas ideas en estos versículos. No se limita solamente a la vestimenta, aunque sí que está hablando de la vestimenta, pero lo que estamos diciendo constantemente es mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. ¿Está glorificando al Señor? ¿Está haciendo que el Evangelio llegue a más personas? ¿O me estoy intentando glorificar a mí mismo y siendo de tropiezo para que el Evangelio llegue a otras personas? Y eso es lo que debemos preguntarnos como individuos y como iglesia. Miremos lo que hacemos. Y como digo, no solamente se limita a la vestimenta, pero sí, obviamente aquí, oye, ¿cómo voy vestido a culto? ¿Es para glorificarme a mí mismo o mejor de una forma correcta y modesta para glorificar al Señor? Pero no solamente es eso. Nuestra forma de hacer el culto es para glorificarme a mí, para que me vean que soy el que mejor predica o para glorificar al Señor. Los cánticos que cantamos, los estamos cantando para nuestra gloria, porque a mí me gusta o para que vea que yo soy el mejor cantante, o lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, sobre todo en la iglesia, pero no solamente obviamente se limita a la iglesia, sino en toda nuestra vida es para glorificar al Señor, no a nosotros mismos. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué estamos haciendo?